El único que es digno y merecedor de ser glorificado, de ser honrado. Y vamos a seguir en la presencia del Señor en esta mañana. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el cual estamos siendo ministrados por ese Evangelio. La palabra del Señor en esta mañana nos quiere seguir animándonos para seguir adelante haciendo su voluntad. Dice Marcos capítulo 3, versículo 20 y 21, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, exaltamos tu nombre y te damos la gloria, Señor, por lo que tú eres. Eres el Dios eterno, eres el gran yo soy, el Dios incomparable, el Dios soberano, el Dios inmutable, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios que es digno de recibir toda la gloria, Señor. Y hoy, como parte de tu iglesia en toda la tierra, estamos aquí, Señor, adorándote y dándote todo honor, Señor. Y yo ruego en esta mañana que la gracia poderosa de tu Santo Espíritu esté iluminando nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para poder entender el principio de tu bendita palabra. Señor, yo ruego por todos aquellos que nos están mirando, escuchando a través de este medio, de esta transmisión, que los bendiga, Señor, y que el Espíritu Santo los llene en esta hora de Él a través de la palabra que estarán comiendo, escuchando, Señor, y llevando a su corazón. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria, porque tú eres santo, Señor, santo, santo. Queremos ver solamente 2 versículos, pero yo les comentaba hace unos días que estos días que hemos estado estudiando este Evangelio de Marcos, por muchos años he estado yo en lo particular estudiando la Biblia y especialmente este Evangelio de Marcos, pero no había captado el más allá de lo que hablan estos 2 versículos. Y solamente ahí nos vamos a detener porque hay muchas cosas que hablar de solamente estos 2 versículos. Pero el propósito en esta mañana es decirle que usted tiene que darse cuenta que el reino de Satanás está siendo destruido por el poder de Dios que actúa a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, dice la Biblia, que derrotó al diablo en la cruz del Calvario, donde el diablo pensaba que Jesús iba a ser derrotado ahí por él, pero fue todo lo contrario. Jesús derrotó a Satanás. Y hoy podemos decir que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Y la victoria en Cristo Jesús siempre nos llevará de día en día a continuar en esa victoria. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. El tema de esta mañana le puse por nombre amigos o enemigos. Nosotros vemos en los versículos anteriores que hemos hablado, hemos visto el arduo trabajo que Jesús, así como sus discípulos tenían, predicando el Evangelio, Jesús sanando a los enfermos. Y cuando Jesús entraba a una casa, dice la Biblia que las multitudes se juntaban otra vez para escucharle. Que Jesús y los discípulos no tenían ni tiempo para comer. ¿Por qué? Porque la gente se agolpaba para poder oírle y también para ver los milagros que Jesús hacía. Dice el versículo 20: luego entró en una casa y se aglomeró de nuevo la multitud. Se amontonó hasta el punto de que no podían ni probar bocado. Venían de predicar, venían de llevar el Evangelio, de sembrar la semilla. Pero cuando Jesús quiso
juntamente con sus discípulos descansar, la gente no se lo permitió, porque la gente dice que le seguía. Había mucha necesidad. Había gente que le seguían porque realmente estaban creyendo en él. Otros lo seguían porque estaban enfermos y querían que Jesús los sanara. Y vemos aquí la persistencia de las multitudes en seguir a Jesús, sin haber sido convocados por él. Jesús no tenía tiempo ni para comer, ni él ni los discípulos. Pero a pesar de ellos, de todas esas circunstancias, que no tenía tiempo para comer, no les cerró las puertas cuando llegaron, sino que los recibió de una manera amable. Alguien dijo que los que tienen el corazón en la obra del Señor soportan con facilidad todas esas molestias e inconveniencias con tal de seguir adelante en tan sagrada tarea de llevar el reino de Dios a las almas. El versículo 21. Cuando se enteraron sus parientes, salieron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí, está cucú. Es lo que la noticia que le llevaron a los parientes, a los familiares, a María, a los hermanos de Jesús. Cuando tu familia, cuando tu propia familia piensa que estás loco, donde los propios amigos y familia de nuestro Señor no comprendían y decían, ellos creían que todo lo que Jesús hacía era porque estaba fuera de sí. Pero más adelante vamos a ver qué significa fuera de sí. ¿Por qué pensaban que Jesús estaba loco? Y cuando ellos se dieron cuenta, los familiares y los amigos, que decían los fariseos, porque eran los fariseos que decían que Jesús estaba loco. Y los fariseos proclamaban esa palabra a las multitudes. Y algunos que estaban en las multitudes decían también que Jesús estaba loco. Y sus amigos se preocuparon por él y vinieron para llevárselo, porque decían que estaba loco. En otra versión dice, porque decían que Jesús era un fanático. Grábese la palabra fanático, porque vamos a ir disolviendo eso. Vamos a ir deshojando. Y su familia estaba muy preocupada por él, por la versión que decían, que escuchaban, que Jesús estaba fuera de sí. Ahora, para ir entrando a la comprensión de lo que Jesús está hablando aquí. Esto mismo le dijeron al apóstol Pablo que estaba loco. ¿Por qué? En ese tiempo que a Pablo le dijeron que estaba loco, fue cuando exhortaba a Agripa, al rey Agripa, que creyera en el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 26, versículo 24-25 se lee así. Al decir él estas cosas en su defensa, Festo dijo a gran voz: estás loco, Pablo, las muchas letras te están llevando a la locura. Versículo 25. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que pronuncio palabra de verdad y de cordura. Oímos mucha de esta forma o manera de hablar en nuestros tiempos. Cuando algún creyente consagrado, seguidor de Cristo, se olvida totalmente del yo por amor a su maestro y se dedica a la obra de Dios. Eres un fanático, estás loco. ¿De qué vas a comer? ¿La iglesia te va a mantener? Y te tachan de loco.
Amén. Te tachan que eres un loco, que no has pensado bien hacer las cosas. ¿Por qué te dedicas al ministerio? ¿Por qué le das tiempo a la obra de Dios? ¿De qué vas a comer? Estás loco. Y en vez de que alienten al creyente, al hermano, que se levanta en el nombre del Señor para proclamar el evangelio y servir en la obra y trabajar en la obra, lo estamos criticando, que está loco, que es una persona que no ha calculado el precio y que al rato se va a arrepentir. La gente dice que se ha vuelto loco. Creen que Jesús está loco por todas las señales que él hacía. Acuérdense que versículos antes dice que aquellos que le oían hablar se maravillaban por la doctrina y la autoridad que él tenía. Y para ellos esto era estar fuera de sí. Cuando un cristiano se levanta para servir al Señor, le dicen que se ha vuelto loco. Creen que está loco. Todo aquel cuya religión se enciende en él en una especie de un fervor no usual, porque el creyente se olvida de que debemos ser creyentes fervorosos en la obra de Dios, en el amor a Cristo, que un cristiano promedio no lo hace. Y cuando alguien se levanta con ese fervor de servir al Señor, en vez de ayudarlo, lo criticamos y le amontonamos un montón de obstáculos para que él no siga en esa locura. Hermanos, ojalá hubiera más locos de estos. Ojalá así fuera. Si hubiera más locos, de acuerdo al contexto de lo que vamos a ir explicando, no habría tantas almas perdidas muriendo dentro de las mismas iglesias. Hay congregaciones que están arrebatadas, que están llenas, pero sin la locura de servir y que Cristo sea su Señor. Ojalá hubiera más locos como esto. Así sería fácil conseguir más misioneros, recibir más dinero para enviar el evangelio a los continentes, a los pueblos que están llenos de las tinieblas de maldad. Pero ¿qué dijo Jesús? La verdad, la mies es mucha, pero los obreros ¿son qué? Son pocos, porque aún no han llegado a esa locura que todo creyente tiene que tener. Hermanos, si hubiera más locos como estos, no habría tantas sillas vacías. Faltan más locos aquí. ¿Por qué? Porque hay sillas vacías. Un loco, hablando en el contexto espiritual que vamos a explicar más adelante y tal vez en la próxima sesión de esta locura para ir detallando de una manera amplia. Si hubiera más locos, no hubiera tantas sillas vacías en nuestras congregaciones. Si hubiera más locos, de acuerdo al principio bíblico, habría congregaciones llenas en el momento de la oración. Pero solamente son unos pocos locos que vienen a la oración. Si hubiera más locos, las escuelas dominicales estarían llenas. Si hubiera más locos, los padres en su locura espiritual trajeran a sus hijos para que también ellos entraran a esa locura. Sería glorioso si todos los cristianos
estuvieran fuera de sí, como lo estaba el maestro, así como el apóstol Pablo. Hay una locura mucho peor y muy dañina, que aquella es alabada por el mundo y que el mundo piensa que es lo correcto. Es la locura de nunca pensar en el prójimo, que aunque lo mira, pero no se compadece de él para ayudarlo y bendecirlo. No hace ningún esfuerzo por salvarlo. Escuche esto, solo cuando el cristiano realmente esté fuera de sí, como nuestro maestro y como Pablo, es cuando nos vamos a preocupar por las almas que están pereciendo. Cuando usted no viene a la oración, cuando usted falta a la oración, usted está dando terreno al enemigo para que él siga destruyendo vidas. Cuando usted se queda en su casa y no viene a la oración y no se junta con esos locos, usted está perdiendo terreno. Solo cuando estemos fuera de sí, como nuestro maestro, vamos a preocuparnos por la salvación eterna de los demás. Pero mientras usted no entre en esta locura, usted no sentirá nada. No sentirá ningún efecto por orar, por comer la palabra, por servir al Señor. Dice el versículo 21, cuando se enteraron sus parientes, salieron para hacerse cargo de él, porque decía, está fuera de sí. Ahora vamos más allá en este versículo, analizando la palabra fuera de sí. El verbo usado aquí significa, en otros pasajes de Marcos, el estar fuera de sí en una forma de admiración, sorpresa o entusiasmo ante algo. Decíamos que aquellos que le escuchaban hablar se maravillaban porque hablaba con autoridad. Que en ese tiempo no habían escuchado a un predicador como Jesús hablar con esa autoridad que hasta los demonios le obedecían. Entonces la palabra fuera de sí no es como lo entendemos en el español, que está zafado de la mente, sino que la palabra fuera de sí es cuando algo se admira o hay una sorpresa o hay un entusiasmo ante algo. Por ejemplo, Marcos 2:12 dice: entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Fuera de sí. Es lo que significa. Sorpresa. Estaban admirados. Y ese mismo entusiasmo al ver los milagros y la autoridad que Jesús tenía, hacía que la multitud lo siguiera, que no le daba ni tiempo de comer al maestro y a sus discípulos. Vamos a ver más lo que significa fuera de sí. Marcos 5:42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Por qué? Porque estaban sorprendidos, es lo que significa fuera de sí. Hermanos, qué fabuloso, extraordinario que hoy la locura, el fuera de sí, se llevara en las congregaciones. Fuera de sí. Sorprendidos por la autoridad de la palabra y todo aquello que Jesús hace por medio de la misma. Marcos 6:51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Fuera de sí. ¿Por qué? Porque ellos nunca habían visto esto en toda su vida.
Pero ahora ellos eran sorprendidos por lo que el maestro estaba haciendo, que hasta la misma tempestad le obedecía. Pero ¿qué es lo que la gente decía de él? Decía que estaba fuera de sí. Pero en realidad, cuando decían que estaba fuera de sí, según los versículos que leímos, no se refiere, decíamos, a que estaba trastornado, sino que vivía en un modo excesivo en su misión, y de todos los milagros que él hacía, la gente se sorprendía. Fuera de sí. En otras palabras, tanto se preocupaba el Señor por las almas, en hablarles del evangelio, en hablarles de la gracia de la salvación, que no tomaba ni el tiempo de descanso, ni para comer. Pero también es posible que su familia llegó el rumor malintencionado de que Jesús no estaba obrando cuerdamente. Pero más adelante, los fariseos lo acusaban de que estaba poseído por Belzebú. Dice Marcos 3, 22. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído por Belzebú, y en nombre del príncipe de los demonios es como expulsa los demonios. El versículo 23. Él les llamó junto a sí y les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si su reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede seguir en pie. Aquí Jesús destacó la incesante o la insensatez del argumento, porque si él echaba fuera a los demonios por el poder de Satanás, entonces Satanás estaría luchando consigo mismo. Entonces el reino y la casa de Satanás estarían divididos. Ahora nótese que Satanás no tiene un reino, porque él es el príncipe de este mundo. Este mensaje es muy corto, porque más adelante vamos a entrar más a fondo. Pero para ir resumiendo, Jesús decían que estaba fuera de sí. Decían que él estaba loco, pero Jesús no es que estaba loco. Jesús estaba sumergido en el demandante ministerio que estaba ante él. Dice la Biblia que cuando Jesús veía a la multitud, se compadecía de todos ellos, que la gente se agolpaba de nuevo, al grado que Jesús y sus discípulos no tenían ni tiempo ni para las comidas. Ahora, temiendo por la salud y el sano juicio de Jesús, ciertos amigos, evidentemente de Nazaret, dice que vinieron para atenderle. Dice el versículo 21 de Marcos 3, cuando entraron sus parientes, salieron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Es probable que el versículo 21 anticipe el versículo 31, donde sus hermanos y su madre María entraron en acción, alarmados por la seguridad de Jesús. Y dice Marcos 3:31, en esto llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Ellos estaban seguros de que estaba fuera de sí, pero Marcos nos presenta un cuadro de increíble celo y agotadora actividad de parte de Jesús.
¿Amigos o enemigos? ¿Qué sucede normalmente cuando alguien se levanta, decíamos, en la obra del Señor para servir al Señor y está dispuesto a dejar todo por servir al Señor? En vez de apoyarlo, lo critican, lo pisotean y le ponen un montón de estorbo para que no prosiga. Porque según ellos, no está bien, es un fanático y no ha pensado bien las cosas. Y se vuelven tan bíblicos cuando dice, cuando vayas a hacer algo, ponte y siéntate y haz cuenta. Y lo usan para este tipo de acción. Escucha esto, hermanos. Cuando alguien se levanta para servir al Señor, la iglesia debe de apoyarlo. La iglesia tiene que seguir trabajando para seguir apoyando a ese creyente que se ha levantado en el nombre del Señor y para que el reino de Dios se siga extendiendo por medio de la palabra. Y no le pongamos carga, sino todo lo contrario. Oremos por él para que Dios le siga dando más y más llenura de su Santo Espíritu por medio de la palabra, para que siga predicando y llevando el mensaje. Y no estorbemos, porque es lo que estaban haciendo aquí sus amigos, su madre y sus hermanos. Estaban tratando de estorbar el ministerio del Señor Jesús. María, como su madre, ¿qué pensaba de él, su hijo? María probablemente pensaba que Jesús estaba excesivamente cansado, fatigado, y ella quería llevárselo a casa. Por eso cuando un miembro venga a platicar con el pastor, no se lo quite, déjelo que venga. Cuando alguien quiera platicar con el pastor tiene que estar ahí, porque es su trabajo. Y si alguien quiere impedirlo, está impidiendo la obra del Señor. No, Dios nos llamó para servir. Dios nos llamó, nos trajo para que Él sea nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, nosotros somos sus esclavos. Esclavos por amor, porque Él nos ha salvado. Y de gracia recibimos, de gracia debemos de dar. María se preocupaba como madre, porque veía el excesivo trabajo que Jesús, su hijo, tenía. Y ella quería llevárselo a casa para darle la comida a su tiempo. Quería llevárselo lejos de la excitación de la multitud y tensión de la misma, de la gente. Y que él realmente pudiera descansar y alimentarse, como mamá sabe alimentar y dar la comida a tiempo. Y María, como madre, no quería que su hijo estuviera pasando hambre. Y quiero dar esta conclusión, hacer una pregunta. ¿Es usted amigo o enemigo de la obra de Dios? ¿Es usted una mano amiga o es un estorbo a la obra de Dios? Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis cuando yo os mando. La palabra mando habla de la obediencia a los mandamientos de Cristo y es un prerequisito al discipulado y comunión con Él. Lo mismo se repite en la gran comisión. Y la pregunta sigue en pie: ¿es amigo o enemigo del Señor, de la obra del Señor? Juan 15:15. Ya no os llamo siervo, porque el siervo nada sabe lo que hace su Señor, sino que os he llamado amigos,
porque todas las cosas que le oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Es amigo o enemigo? Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús dio su vida, aún por los enemigos. Por eso es importante darle el tiempo al Señor. Termino con lo siguiente. Cuando Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo, cuando dice ponga su vida, está hablando del propio sacrificio a favor de otros. Y que el hacerlo así está demostrando que esta es la culminante del amor. Amigo o enemigo, nuestro Señor Jesucristo lo dio todo. Dio su vida, dio su tiempo, que por hacer la voluntad del Padre le decían que estaba fuera de sí. Eso mismo dirán de nosotros cuando hagamos la voluntad del Señor. Recuerdo hace muchos años, estábamos recién casados con mi esposa. Y yo cuando llegué a Cristo, cuando Cristo me salvó, me encontró a donde estaba perdido, yo llegué con hambre de Dios. Y yo quería servirle realmente a Dios. Y en grupo de jóvenes, había muchos jóvenes. Pero yo veía en muchos jóvenes algo que no estaba acorde a la palabra de Dios. Yo decía, Señor, yo no quiero ser así, yo quiero hacer tu voluntad realmente. Y aprendí por medio de la palabra y la predicación del pastor de ese tiempo, que era nuestro pastor, nuestro hermano Baltasar Arzate, de la importancia de la oración y comer la palabra y de ayunar. Yo le decía, Señor, yo voy a ayunar porque quiero que tú me muestres tu voluntad, qué debo de hacer, para qué me has llamado, porque sé que me has llamado para un propósito. Y de ayunar y de orar mucho tiempo, Dios habló a mi corazón que Él me llamaba al ministerio, pero yo no entendía. Y en esos tiempos se practicaban mucho los retiros espirituales en la montaña. Fuimos como a 3 de ellos y Dios me hablaba allá, pero yo no entendía. Y una vez, el último que tuvimos, Dios me daba una visión ahí mismo, en la montaña, que yo andaba predicando el evangelio en las calles. Y le comenté eso al pastor de lo que había soñado y me dijo, es que Dios quiere que tú lo hagas. Y le digo, bueno, lo vamos a hacer. Y yo decía al Señor, pero ¿qué voy a decir? Y tomé mi guitarra, platiqué con mi esposa. Ya para ese tiempo ya estábamos casados. Y le comenté lo que Dios había hablado a mi corazón. Y yo dije, Señor, al camión que yo me suba, que no encuentre ningún conocido. Y al camión que me subí, encontré a 3. Y con nervio y todo, pero yo seguía hablando del Señor. Cuando yo salía, donde vivía, salía con una Biblia forrada todavía, con una bolsa negra para que no se viera la Biblia. Pero todas las noticias se riegan. Y todos mis amigos de parranda, de vicio, me decían, Pantera, sé que ya eres aleluya. Que me apodaban Pantera. Digo, sí. Dios me ha rescatado.
Y muchos de ellos ya no viven, fueron asesinados. Pero yo seguí. Después ya no era yo solo, sino también mi esposa me acompañaba con el pandero. Anduvimos como 2 años predicando en los camiones. Pero ¿qué decía la gente? ¿Qué decía la familia? Está loco, irresponsable, no quiere trabajar, ¿de qué va a comer? Pero Dios siempre nos dio de comer. Puedo decir que después de muchos años he encontrado a muchas personas que me han dicho: tú me predicaste sin que yo me acuerde de su rostro, pero ellos se acuerdan. Cuando alguien se levanta realmente para hacer la voluntad de Dios, te van a criticar. Te van a decir que estás fuera de sí, que estás loco. Ojalá hubieran más locos como esto. No hubiera tanta drogadicción como hay. Si hubiera más locos, como dice la Biblia, como lo fue el Señor Jesús, Pablo y aquellos 3 jóvenes hebreos que dijeron a Nabucodonosor: sepa, oh rey, aunque nuestro Dios no nos libra de tus manos, no vamos a adorar a tu Dios. Esos son locos. Necesitamos más locos como esos. Y la Biblia testifica que en la locura de esos 3 jóvenes hebreos, el rey se sorprendió porque preguntó: ¿no echaron a 3? Sí, pero veo a 4. Había otro loco con esos 3 locos ahí. Era el Señor Jesús. Hoy necesitamos que se levanten más locos para llevar el evangelio y sembrar el evangelio. Necesitamos más locos para que este lugar se llene en los días de oración. Necesitamos más locos para que estén dispuestos, disponibles para el servicio del Señor y Dios sea glorificado, salvando vidas para su reino. Te alabamos, Señor. Ojalá, Señor, entráramos todos en esta locura. Si hubiéramos más padres locos, nuestros niños también estuvieran entrando en esa locura y no tendríamos dolor de corazón más tarde cuando vemos a nuestros hijos destruidos en las drogas. Señor, perdónanos, porque aún no hemos entendido. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y que cuando alguien se levante, Señor, en esta locura del servicio a ti, en el señorío en nuestras vidas que eres tú, no lo estorbemos, lo ayudemos, le demos para que siga adelante llevando la obra del Señor y el ministerio en el cual tú has puesto en sus manos, Señor. Clamo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Estar en esa locura, Señor, de aprovechar el tiempo sirviéndote a ti, adorándote a ti, dándote la gloria a ti, Señor. Es hermoso, Señor, cuando entramos en esa locura. Yo ruego, Señor, intercedo por el pueblo, que entremos en esa locura de acuerdo a tu palabra y lo que hemos escuchado hoy. Porque solamente es ahí cuando vamos a estar en el lugar en el cual tú quieres que estemos, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta mañana.